Bueno, la clase de hoy pasamos a ver, estoy ya grabando, la, en la unidad 4, centro de gravedad. Primero lo vamos a ver en dos dimensiones. Como siempre estamos usando el modo de edición del PowerPoint con el objeto de poderlo ir interactuando y ustedes cualquier cosa me van preguntando y ahí nomás aclaramos, rayamos, hacemos todo lo que haga falta, ¿no? ¿Por qué necesitamos determinar un centro de gravedad? Y bueno, es fácil porque la mayor parte o sea, no la mayor parte, todos los cuerpos eh, que nosotros eh, que nosotros evaluamos y analizamos, tienen, están sometidos a la acción de la gravedad. Entonces, al estar sometidos a la acción de la gravedad, el peso es la primera componente de fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Ese peso, que es mg, masa por gravedad, actúa y lo podemos determinar en qué punto puede considerarse aplicado todo ese peso, ¿no? Y ese es el problema del centro de gravedad. Yo siempre digo, antes que saber el concepto de centro de gravedad, y si ustedes me están viendo acá en la cámara, vean que tengo yo acá un libro, siempre lo hago esto en clase. Tengo un libro y yo lo estoy por sostener el libro sin saber nada de centro de gravedad, lo estoy por sostener con un dedo. No es fácil, justo me toca un libro pesado ahora. Bueno, un poco haciendo malabares, ¿no? Me toca un libro no muy bien balanceado, haciendo malabares. Por mi dedo está pasando todo el peso del libro. Y si el libro está en equilibrio, o sea, no va para ni uno ni otro lado, significa que todo ese peso pasa por mi dedo, por lo tanto no hay ningún momento, por eso no se vuelca. ¿Entienden? Entonces, básicamente, el centro de gravedad es eso. Eso. El lugar geométrico donde se considera aplicado todo el peso de un cuerpo. Como un cuerpo está sometido a la acción de la gravedad, vamos a decir que cualquier parte de cuerpo, vamos a pensar un diferencial de W, de B, de volumen, un volumen elemental, tiene una masa elemental y está aplicada una fuerza elemental diferencial de W o de peso, y todas son paralelas, ¿no? Esta fuerza. Entonces nosotros acá podemos aplicar el teorema de Barillon, que dice que el momento de la resultante ¿quién es? W. X por W es igual a la sumatoria de los momentos de las componentes. Integral de X por diferencial de W. Si además nosotros sabemos que el peso de un cuerpo es la integral de las diferenciales de pesos elementales, nosotros podríamos despejar acá, podríamos despejar sin hacernos mayor problema. Acá vamos a tratar de dibujar un poquito más bonito. Podríamos despejar que el centro de gravedad es igual a la integral del momento estático del peso elemental dividido en la integral del peso elemental. Entonces, y de la misma manera, y va a ser y raya, va a ser igual a la integral del momento estático respecto de los pesos elementales dividido en la integral de los pesos elementales, o sea, el peso total del cuerpo, ¿no? Vean claramente que para sacar el, el, el centro de gravedad en X estaría tomando momentos respecto a un eje, llamémosle Y, ¿no? Por eso estoy tomando, ¿ven? Distancia por fuerza. En este caso, X raya W o XY de sub W para el caso de para el caso del peso elemental, ¿no? Entonces nosotros
Lo podemos hacer respecto a todos los ejes, tomar momentos estáticos y vamos a ver claramente que fácilmente nosotros podemos encontrar la posición de ese centro de gravedad. Vean que cuando hemos hablado de Varignón, nosotros habíamos dicho que Varignón se daba cuando las fuerzas eran concurrentes en un punto. Y pareciera que estas fuerzas que son paralelas, D sub W, vamos a pensar que hay otra, D sub W, ¿no? Todas estas fuerzas paralelas, entre comillas, no son concurrentes en un punto. No, sí son concurrentes, porque todas concurren en el centro de la Tierra. Son paralelas acá a la superficie, pero está a 6.500 kilómetros de radio, ¿no? De la Tierra. Por supuesto que la vamos a tener como paralelas en función de la distancia que está. Estamos pensando en una distribución de un peso del orden de magnitud del que estamos manejando nosotros. No es el peso de un continente, ¿no? Que en ese caso podría ser distinta habría que evaluar bien cómo se hace ese cálculo, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tomamos un sistema de referencia y podemos encontrar ese lugar geométrico X y Z donde está concentrado todo el peso del cuerpo. Y esto es centro de gravedad. Esto es XG, YG, ZG. Esto es lo más importante. Centro de gravedad porque tiene que ver con los pesos. En cambio, si estamos hablando de la masa de un cuerpo, también podríamos encontrar el centro de masa. ¿Y por qué hacemos esa consideración? Por esta de acá. Si nosotros sabemos que peso es igual a masa por aceleración y consideramos que la aceleración es más o menos constante, lo cual no es absolutamente cierto en grandes diferencias, grandes distancias, y sobre todo cuando hay cambios de concentración de minerales en la Tierra, sobre todo en la corteza, ¿no? Puede haber cambios en la aceleración de la gravedad. Y de hecho lo hay, se mide mucho la aceleración de la gravedad y no se mide con tanta buena exactitud. Ese es el problema. Entonces nosotros sí, para las medidas que nosotros manejamos, sí para nosotros es constante. Nosotros podemos pensar que el peso de un cuerpo es proporcional a la masa, o la masa del cuerpo es proporcional al peso. Y bueno, el peso es proporcional a la masa en un factor G. Entonces podríamos encontrar el centro de masas. Pero ahora ese centro de masas, llamémosle XM, YM, ZM, le vamos a llamar centroide. Entonces mucho cuidado. Cuando usemos la palabra centro de gravedad nos estamos refiriendo al peso. Cuando usamos centroide, puede ser un centroide de masas. Y en ese caso encontramos el centro de masa del cuerpo. ¿Qué pasa con el volumen? Bueno, nosotros sabemos bien, esto también lo sabemos por física, que peso específico es igual a peso sobre volumen. Por lo tanto, el peso es proporcional al volumen proporcionado al peso específico del cuerpo. Ahora, si estamos hablando que tiene un peso específico constante este cuerpo, podríamos establecer la correlación entre que el peso del cuerpo es proporcional al volumen si gamma es constante para todo el cuerpo. Esto en la mecánica no es así. En la mecánica casi siempre usamos 2 materiales, 3 materiales o combinación de distintos materiales para lograr formar un cuerpo que nos sirva. Aunque hay veces que sí puede ser, esa pieza puede ser absolutamente hecha del mismo material. Ahora,
¿Cómo se van a denominar estos valores? Llamémosle, miren, XB, YB, ZB, se denomina centroide de volumen. Bueno, tenemos entonces centro de gravedad de los pesos, centro de masa, el centroide de la masa, o sea, el lugar geométrico donde está ubicado, donde se puede considerar aplicar toda la masa del cuerpo. Y el centroide de volumen, exactamente el mismo concepto, el lugar geométrico donde puede considerarse que está aplicado todo el volumen del cuerpo. También podríamos tener centros de línea, o centroides de línea también. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que el volumen es igual a una longitud por una sección, y si esa sección es constante, y además A es mucho menor en magnitud que la longitud, o sea que estamos hablando de secciones constantes y pequeñas, podemos decir que el volumen es proporcional a la longitud. Obviamente, de nuevo pasa lo mismo, ¿no? El peso específico es constante, gamma es constante, todo tiene que mantenerse, ¿no? La sección A es constante. Entonces yo puedo averiguar el lugar geométrico donde se puede considerar aplicada todo el valor de la línea. Y vean que la línea se medirá en unidades de línea. Unidades lineales serían metros, milímetros, centímetros. ¿Entienden? ¿No? Y entonces lo podemos hacer perfectamente, no tendríamos problema para encontrar para este centro de línea. También en el caso de líneas, llamémosle XL, YL, ZL, estamos hablando de centroides de línea, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa con las áreas? Bueno, también podíamos pensar que el volumen es igual al área por un espesor. Ahora, si el espesor es constante, de nuevo, el peso específico es constante, todo se mantiene dentro de lo constante, entonces el volumen es proporcional al área. Entonces yo puedo encontrar el centroide de áreas. Estos son centroides de área. Lugar geométrico donde se considera que está aplicado todo el área de la pieza. ¿Entienden? Ahora, para encontrar estos centroides, miren que Disculpe, usamos... profe. Ahí Sí, preguntaron en el chat si este tema entraba en el parcial. no, no, para nada, quédense tranquilos. Acá voy a poner el chat a ver si lo puedo habilitar el chat. Yo que me cuesta tanto manejarme con la... A ver, chat, chat. Ahí está, acá lo tengo el chat dando vuelta. Acá alguien preguntaba, pero ya le habían contestado, ¿no? O sea, no le busquen la quinta pata al gato, ¿no? Este tema, centro de gravedad, eh, momento de inercia, va a ir en un solo parcial, ¿no? La idea es, antes se juntaba todo esto con las tres unidades anteriores, estas dos que estamos viendo ahora, y hacían un tremendo parcial. Entonces, ¿qué hemos hecho ahora? Lo hemos descompuesto para que no tengan tantos problemas. Siguen preguntando acá en el chat. Ah, va. Bueno. No. Acá no. La idea no es generar un. Ya hemos fijado las reglas, ¿no? La regla es que todo tema que se termina tiene que tener un tiempo de ustedes para que puedan reflexionarlo, masticarlo y hacerlo, ¿no? Bueno,
el tema de resolver centroides de área, que ya van a ver qué es lo que está más tabulado, van a encontrar tablas y las vamos a usar. Pero nosotros tenemos que aprender a cómo se calculan estos centroides, denominados x0 y 0. El valor 0 siempre tiende a referirse al centroide, ¿no? Y entonces son las coordenadas, estas coordenadas, acá, x, y, si le llamamos 0, 0, ¿no? Son las coordenadas respecto al, porque son respecto al centro de gravedad, 0, o, y x, o, y o, ¿no? Entonces son coordenadas respecto a ese sistema de referencia. Lo más interesante es que siempre necesitamos un sistema de referencia para encontrar un centroide, ¿no? Entonces no. ¿Por qué necesitamos un sistema de referencia? Y bueno, porque nosotros habíamos estado planteando desde el inicio que teníamos que tomar momento arbitrario respecto a un sistema de referencia. Bueno, lo mismo va a pasar acá en las áreas. Tendré que tener un sistema de referencia XY, no hay coordenada Z, y entonces hago las cuentas, ¿no? Y cuando quiero tomar momento, puedo tomarlo utilizando fajas elementales, diferenciales de área, verticales o fajas horizontales. El tema es que hay que encontrar la función y f de x. En este caso está fácil porque vos reemplazas el valor de la función directamente, lo venís y lo pones acá. Y obviamente tenés que saber cuánto es el valor del diferencial. Acá el diferencial de x lo tenés, ¿no? Y si ahí lo tenés respecto a la variable x, entonces todo esto está funcionando bárbaro. Y el momento, miren, de la área elemental, si yo tengo acá una fajita vertical respecto al eje X, el momento será un brazo de palanca y sobre 2, ¿no? Y entonces acá alguien me pregunta, y bueno, ¿y cómo sería en este caso? Y mira, vamos a pensar que estoy encontrando acá la posición I0, ¿no? Vamos a ver que es el momento estático de ¿quién? De I raya por diferencial de área dividida en la integral de diferencial de área, ¿no? Pero I raya es el valor de la función dividido en 2, o sea que es un medio, el medio puede salir, y, porque era I sobre 2, sacado, por diferencial de área, y acá tengo I por diferencial de X, ¿no? Me queda un medio de la integral de I cuadrado diferencial de X dividido en la integral de diferencial de área. Bueno, ahí te estás dando cuenta que aparece, ¿no? Aparece ese... y obviamente, ¿qué tenés que poner en vez del I? Y tendrés que poner la función en X acá. Entonces te va a quedar todo en variable X y la podés resolver y sin mayores problemas. Ya van a ver algunos ejercicios. Son sumamente sencillos. No son integrales complicadas. Y si hay alguna complicada, listo. Vamos a una tabla. No nos hacemos mucho problema. ¿Cómo se hace el cálculo de centro de gravedad por integración? Nosotros vamos a hacer acá algunos casos, como para que nos quede con claridad. Y yo lo voy a aprovechar ahora a esto y voy a ver si lo puedo desarrollar acá. No sé si ha quedado muy chiquito, ustedes me dicen, ¿no? Dentro de lo que estamos trabajando, ¿no? Y entonces nosotros, ¿qué habíamos dicho? Que queremos calcular, entre comillas, queremos calcular la variable acá. Fíjense que acá han tomado una faja horizontal. Entonces el primer problema es saber la expresión de la recta, ¿no? O sea, la I f de x. Y esa no es tan difícil porque vos podés decir que para cualquier punto, vamos a decir, para cualquier coordenada, vas a tener que
la expresión y es este valor es a este, para decir a este valor es a este, y es a ver si lo puedo sacar yo acá. Espera. Acá tenemos, voy a tratar de verlo acá. Acá tengo y entonces yo podría hacer este valor que falta, queda h menos i dividido en x, es lo mismo que h sobre b. ¿Se entiende, no? Entonces yo podría después despejar esta función. Entonces me queda h menos i igual a b, igual. Esto hay que tener paciencia. De todas maneras, hay formas mucho más rápidas, más fáciles, y ustedes las deben conocer con más x por h sobre b. En una palabra, es la expresión de una recta, ¿no? Y entonces yo podría poner que acá y es igual a menos h sobre b x más h. Y esta es la expresión de ¿quién? De esa recta. Esa recta. ¿No? ¿Quieren ponerla como la están poniendo acá? Bárbaro, pónganla. Pero esta es la forma más fácil de trabajarla desde el punto de vista de la ecuación, si es que nos hiciera falta. Y si yo quiero despejar la variable x, o sea, poner x en función de y, ¿qué haría? Despejaría de acá. Tendría que x es igual a b, paso este para acá, b sobre h, me queda b menos b sobre h y tengo la función, de nuevo tengo la función en varias, digamos, a x en función de y. ¿Todo por qué? Porque yo tengo que ver en base a qué lo voy a construir, ¿no? Y entonces yo acá el primer paso del centro de gravedad, hemos dicho que I0 multiplicado por la integral del diferencial de área tiene que ser igual a la integral del momento estático y por diferencial de área, ¿no? Entonces hay que ver cómo lo vamos a expresar, ¿no? El diferencial de área, que es lo que no sabemos, y si sabemos, lo tenemos acá. El diferencial de área, ¿qué es igual? Es igual a x por diferencial de y, ¿no es así? Entonces yo lo tengo que hacer ahí a la expresión. Acá, ¿qué tengo? B menos b sobre h y por diferencial de y. Y ese es el diferencial de área que tengo que poner acá. Y entonces me queda este momento estático, x por diferencial de área. Y tengo que hacer esta integral. Como me queda ahí, yo puedo, acá lo voy a hacer por separado, pero solo por esta clase, ¿no? Menos b sobre h y por diferencial de y. Pero todos saben resolverlo esto, ¿no? No es que sea mayor problema. Entonces nos queda una integral ib diferencial de y menos la integral de b sobre h, que podría haber salido todas estas fuera del término, y cuadrado diferencial de y 0 integral de diferencial de área, ¿no? Seguimos trabajando
con cierta tranquilidad nos queda I0 diferencial, la integral de diferencial de área, que es el área de un triángulo, no es que sea tan complicada, ¿no? Entonces nos queda B por la integral de I diferencial de I. La integral de I por diferencial de I es I cuadrado sobre 2. ¿Entre qué límites de integración? Como es en variable I, es entre 0 y h. Entre 0 y h. Entre 0 y h. Menos b sobre h. Y acá tengo el otro término. Como tengo I cuadrado, me queda I cubo sobre 3. Entre 0 y h. Entonces nos queda I0 por la integral del diferencial de área. Y nos queda ahí b h cuadrado sobre 2 menos b h cubo sobre h por 3. Y acá nos queda cuadrado. Con lo cual nos queda que I0 por la integral del diferencial de área, que la puedo hacer, pero todos ya sabemos a qué es igual la integral esa. B por h sobre 2, ¿no es así? B por h sobre 2, el área de un triángulo, ¿no? Igual a quién? Igual a b h cuadrado 1/2 menos 1/3. ¿Cierto? Entonces hay que hacer esa resta. Y 1/2 menos 1/3 queda 6 dividido en 3, en 2 de 3. Queda 1/6. ¿No es así? O sea que este término queda 1/6. Me quedé sin lugar en mi pizarra especial, cosa que no es ¿No sería bueno. menos b por h? ¿Cómo? ¿No quedaría menos b por h? No, porque mira, h cubo, estaba h cubo y te queda h. Ya lo vamos a terminar. Nos tenemos que llevar, miren, nos tenemos que llevar esta última expresión. Ahí hay alguna que la tengo, se me toma de más, ¿no? A ver si... Bueno. No la quiere llevar, la vamos a poner directamente tranquilita ahí. La vamos a volver a repetir a la expresión. Nos queda I0 BH sobre 2 igual. Repetimos la expresión para no hacernos problemas. BH cuadrado sobre 6. Porque habíamos dicho que era la operación era 6 dividido en 2 de 3, 6 dividido en 3 de 2, 3 menos 2, 1, 1/6, ¿cierto? Eso es igual a 1/6. Y entonces ahí nos empieza a quedar, mira cómo te empieza a ir fácil. Esa te queda por acá. Este pasa para el otro lado y me queda que I0 es igual a H por 2 sobre 6. Con lo que I0 es igual a H sobre 3. Y alguien me dice, profe, mire, si es una excursión infernal para saber algo que ya sabíamos todos, ¿no es así? Todos sabían cuánto era el valor de esa integral, ¿no es así? Del centro de gravedad. Cálculo centroide de un triángulo. Bueno, y entonces ahí logré llegar a I0H sobre 3, ¿no? Obviamente si alguien me dice, profe, usted no hizo
usted tenía que resolver la integral del diferencial de área, que es área, que era la integral del diferencial de área, ¿no? Bueno, si quieren lo hacemos, ¿no? Si alguien tiene duda todavía, pero ya son cosas que todos ya lo saben. Diferencial de área. ¿A qué era igual diferencial de área? La vamos a tratar de ver. Era B menos B sobre HI por diferencial de I. Entonces, es igual a la integral de B menos B sobre HI por diferencial de I. Esa es la integral del diferencial de área. Con lo cual, esto es, como es en variable I, es entre 0 y h, ¿no? Entonces, el área, ¿a qué nos queda igual? Nos queda igual a la integral entre 0 y h de b por diferencial de I. B es una constante, sale fuera de la integral, menos b sobre h, la integral de I por diferencial de I entre 0 y h. Área queda B por ¿quién? Por I. Porque la integral diferencial de I entre 0 y h menos B sobre h I cuadrado, I cuadrado sobre 2 entre 0 y h. Bueno, después de esta tremenda expresión, B por h menos B sobre h por h cuadrado sobre 2. Y nos queda que el área es igual a B por h menos un medio de B por h. O sea que es igual a un medio de B por h. Nosotros ya lo sabíamos, pero no queda de más verificar que efectivamente lo que nosotros habíamos puesto acá, BH sobre 2, efectivamente está revisado y calculado como BH sobre 2. Me van a preguntar, profe, ¿y esto se puede salir? Y mire, en algunos casos es interesante. Podría ser alguna pregunta teórica. Deduzca el centro de gravedad para un triángulo, ¿no? Podría ser. Acá hay otro, miren, esta otra está también muy interesante porque acá ustedes, ¿qué tienen que calcular? Obviamente acá calculamos, les aclaro, yo acá he calculado x0h sobre 3 y también podría calcular x0 como b sobre 3. Esto no lo hago yo ahora, pero ustedes lo pueden hacer y controlar en sus respectivas casas. O sea, se ponen y hacen la misma deducción para x y les va a dar el tercio del lado. Lo mismo pasa cuando tienen, por ejemplo, un arco, un sector, un cuarto de círculo. Entonces, cuando tienen un cuarto de círculo, el problema que tiene la mayoría es que no sabe cuánto vale la superficie de un sector circular, ¿no? Y entonces yo les digo, miren, para regla memotécnica, esto no forma parte de mi materia, pero yo ya sé que les cuesta bastante, ¿no? Entonces vos tenés el área de un círculo, tenés área y tenés radio. Vos qué tenés que saber, que el área es igual a alfa sobre 2 en radianes por radio al cuadrado. Hay explicaciones y deducciones de esto también. Les digo, hay una muy interesante, si quieren en algún momento la podemos ver. Obviamente, como el círculo alfa vale 2pi, entonces esto te queda igual a 2pi sobre 2 radio al cuadrado, y nos queda para el círculo pi por radio al cuadrado, que todos lo saben de memoria, pero
Esa es la manera técnica de saber cuánto vale un sector, el área de un sector circular, ¿no? En base al ángulo, y el ángulo expresado en radianes. Ahora en el caso del cuarto de círculo, ¿yo qué podría poner? Que el área de un cuarto de círculo, el área va a ser igual, si esto tiene un radio, ¿no? R, el área de ese cuarto de círculo va a ser, como este es el ángulo, es pi sobre 2, entonces ¿qué va a ser? Pi sobre 2, el ángulo, dividido en 2, por el radio al cuadrado. Entonces el área va a ser igual a pi sobre 4 radio al cuadrado. Por la expresión esta. ¿Alguien tiene duda? Nadie, ¿no? Bueno, ahora viene el problemita de encontrar el centro de gravedad de este sector diferencial de área respecto al círculo. Miren que es un diferencial de tita acá. Hay un diferencial de tita. Y entonces me van a preguntar, ¿y cómo calculo ahora? Porque yo necesito ahí el diferencial de área, ¿no? Acá hay un diferencial de área que va a participar en las expresiones de cálculo de centro de gravedad. Si alguien me pregunta, miren, yo quiero calcular I, y mira, I0 va a ser igual, multiplicado por la integral de diferencial de área. Alguien me puede decir pi sobre 4r cuadrado, perfecto. Va a ser igual al momento estático, que es 2/3 de r seno de tita, porque acá está tita, el ángulo en que está ubicado este diferencial, un ángulo tita, que después va a ser variable, ¿no? Y si nosotros vemos que el centro de gravedad está a 1/3 de la base de este triangulito, y ya les voy a explicar por qué, entonces nosotros tenemos que si esto es 1/3, esto sería 2/3. 2/3 por el seno de tita me da este valor, ese valor. Entonces acá me queda 2/3 r seno de tita. Eso es el brazo de palanca por diferencial de área, ¿no? Y yo tengo que resolver esas expresiones, ¿no? Tengo que resolver. Ahora viene el problema de esto que hemos dicho del diferencial de área, ¿no? Todos han quedado medio dando vuelta, nadie me dijo nada, profe. ¿Por qué lo asimiló a un triángulo? Mira, es una cosa como esta. Yo tengo un sector. Ahora ya no es ni 90 grados, no. Vale tita, vale cualquier ángulo, vale tita, ¿no? Entonces, si vale tita y esto es r, tita en radianes, ¿no? Siempre. Nosotros sabemos que tita es igual al arco, llamémosle L sobre R. Arco sobre radio. Eso es ángulo, ¿cierto? Ahora, si yo quisiera interpretarlo a esto, yo podría desarmarlo a este sector como un triángulo isósceles de base L, la desarmo la base, y ángulo tita. ¿Me entiendes? ¿Y qué altura tiene acá? Va a tener altura R. Acá en el centro tiene justo el radio. Yo lo estoy desarmando al triángulo y poniéndole el largo en la base como L y la altura R. Y entonces yo qué diría, mira, fácil. El área de este triángulo sería base por altura sobre 2, o sea, L
por R sobre 2. Sobre 2. Ahora, L, ¿cuánto vale? Tita por radio. Tita por radio. Entonces nos queda 1/2 de tita por radio, queda el radio al cuadrado. De ahí sale la expresión alfa sobre 2 radio al cuadrado. Tita sobre 2 radio al cuadrado. Miren que... ¿se dan cuenta, no? Hay que... Ahora, si yo ya lo asimilé a un triángulo, a este ángulo de... Imagínense que mucho más fácil me es asimilarlo para cuando es un diferencial de área, ¿no? Muchísimo más sencillo, ¿no? Porque cuando ya es un diferencial de área, nosotros lo vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a traerlo de nuevo a la expresión acá y vamos a tratar de trabajarlo un poquito más, con más intensidad. Acá como para no olvidarnos, ¿no? de las deducciones, ¿no? Ahí la tenemos. Espero que se vea, si no me dicen y tratamos de mejorar, ¿no? Por ahí podría andar. Entonces, ¿qué podríamos acá? Esto es centroide de un sector de un cuarto círculo. Un cuarto de círculo, ¿no? Entonces, como tenemos el centroide del cuarto de círculo, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver este diferencial de área, ¿no? Ese nos está molestando, ¿no? Porque habíamos dicho, acá lo tenemos, que el cálculo era I por la integral de diferencial de área, y allá teníamos también diferencial de área. Esto era diferencial de área, ¿no? Entonces, diferencial de área, voy a sacarlo ahora el pedacito ese chiquitito. Esto es diferencial de tita, lo estoy sacando de ahí el pedacito. Y fíjense que si acá esto es radio, hemos dicho que la base, ¿a qué va a ser igual? Arco por radio, ¿cierto? Entonces esto es d tita por r. Esto es base. Y la altura es el radio. Entonces el diferencial de área va a ser igual, por definición, 1/2 del ángulo de tita por... lo vamos a poner después al de tita, lo vamos a poner al final para que no nos quede más complicado. Nos queda 1/2 de la fórmula, estoy tratando de razonarla, alfa sobre 2 por radio al cuadrado. Entonces radio al cuadrado de tita, 1/2 radio al cuadrado de tita sobre 2, ¿no? Y el centroide este que estoy buscando acá va a estar ahí, ya lo sabemos por el triángulo, 1/3 de R. Y para el otro lado, al otro extremo, nos va a quedar los 2/3 de R, ¿no? Si acá hay 1/3, acá hay 2/3, ¿no? Por eso es que ya lo puedo trabajar yo a la expresión. Entonces, ¿qué nos quedó al final? La expresión. Nos volvemos acá. Nos queda I0 por la integral del diferencial de área, que ya la hemos resuelto, en definitiva, ya sabemos cuánto vale, por la integral de quién hemos dicho, 2/3 de R seno de tita, 2/3 de R seno de tita, por
el diferencial de área. Pero el diferencial de área, ¿cuánto vale? 1/2 de r cuadrado diferencial de tita. Entonces yo puedo reordenar acá I0, integral de diferencial de área. Puedo resolver todo y sacar afuera todo lo que no me hace falta, ¿cierto? Entonces me queda 1/3, ¿sí? De r al cubo por la integral de seno de tita diferencial de tita. ¿Entre quiénes? Entre 0 y pi sobre 2. Porque acuérdense que acá 90 es pi sobre 2. Ahora la integral del seno, ¿a qué es igual? Menos coseno. Menos coseno. Perfecto. Entonces queda I0 diferencial de área 1/3 r cubo menos coseno de tita entre 0 y pi sobre 2, porque es 90. Entonces tengo el coseno de 90 es 0 menos el coseno de 0, que es 1, me queda 1. Este valor queda 1. ¿Está claro? ¿No? Esto no hace falta que hacerle la cuenta. Entonces me queda I0. Esta integral del diferencial de área la habíamos calculado nosotros, era pi sobre 4 r cuadrado. ¿No es así? No lo volvemos a hacer. Pi sobre 4 r cuadrado igual a 1/3 de r cubo. Se va este con este y entonces finalmente nos queda que I0 es igual a 4/3 de r sobre pi. Y esta fórmula la pueden encontrar también en las tablas, en todos los libros, y las tablas la van a encontrar para esto, ¿no? Y bueno, ya hemos encontrado una, bueno, y así sucesivamente podemos ir encontrando todas las expresiones que nos hagan falta. Yo voy a repasar esta de acá. Área es alfa sobre 2, pi sobre 2, sí, pi sobre 4, no tengo ninguna duda. Entonces esto está bien calculado y no va a haber problema. Obviamente, para demostrar para ustedes, sería que x0 también le va a dar, para este caso, 4/3 de r sobre pi. No va a haber diferencia entre el I0. Bueno, como verán, este tema de las integrales, de los centros de gravedad, todo, hay que tomárselo con mucha paciencia. Si a mí me preguntan, profe, ¿y a usted le encanta plantear esto? No, mire, la verdad no soy para nada fanático de esto. Prefiero trabajar con alguna tabla y eventualmente, si me hace falta en algún caso muy especial, y bueno, lo puedo hacer. Vean acá, ya van a ver que lo puedo hacer para la elipse y para cualquier otra figura geométrica. No es necesario que nosotros hagamos toda la figura geométrica porque cada una tiene un detalle, alguna manera que lo tienes que expresar para lograr esa integral. ¿Preguntas, dudas hasta ahora de lo que hemos visto? Me interesa que quede claro. No, profe. Bueno, yo no, profe. Todo bien. Que el centro de gravedad siempre nos hablamos de peso, y esto puede ser pregunta teórica. Que el centro de masa ya hablamos ya de centroide. Y bueno, centro de volumen, centroide de volumen, centro de línea, centroide de línea, centro de gravedad por integración, en el caso del área, centroide de áreas, ¿no? Y los desarrollos que hemos hecho 2 desarrollos y con eso tenemos más o menos bien
planteado, digamos, cualquier caso. Después nos tenemos que poner a trabajar con paciencia. Ustedes han visto este tema de los... Yo les he dado algunos puntos acá de repaso de lo que ustedes ya saben, pero yo ya sé que cuando digo que ya saben, no es tan así, ¿no? Todos son temas del secundario, esto es todo área de un círculo, un triángulo, todos son temas del secundario, no son temas universitarios. Bueno, yo voy a hacer un alto acá